Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 en punto de la mañana. También estamos en la red informativa a través de todas sus estaciones en la radio tradicional. La montaña de Puerto Rico, el oeste, el norte, porque también ellos son parte del país y nos encanta que sean parte del proyecto de Bonita Radio. Estamos en red informativa a través de Radio Grito en Lares, de Radio Éxito en Utuado y también en Radio Cumbre en Orocovis. Hoy tenemos un programa que va básicamente a discurrir entre lo que es el asunto del COVID-19. Vamos a hablar de una vista pública interesante que hubo ayer en la legislatura de Puerto Rico que tiene que ver con lo que dicen los jóvenes epidemiólogos, los jóvenes que iniciaron el proyecto de rastreo comunitario municipal en el Departamento de Salud y que de todo lo que pasó en esa vista, que cuestionan estos epidemiólogos y algunos otros, uno de ellos como Danilo Pérez, que no es epidemiólogo, pero es un estadístico químico que hace análisis científico desde esa experiencia profesional. Interesante que el Departamento de Salud le haya querido imputar a través de Juan Oscar Morales, el representante del Partido Nuevo Progresista, aquel que en un momento dado cuestionó lo que hicieron correligionarios suyos allí en el Departamento de Salud, pues ahora quieren establecer que Danilo Pérez supuestamente mal utilizó una información privilegiada en el contexto de su trabajo. Vamos a hablar de esto porque nos parece interesante las excusas que dio Juan Oscar Morales para traer esa información en esa vista pública. También vamos a hablar de lo que dijeron o lo que dice hoy el Departamento de Salud, lo que dice COSACO sobre las estadísticas, los números de contagio y cómo estos siguen en aumento, que es posible que hoy o mañana. Me da la impresión de que va a ser mañana porque la estrategia de comunicación es atender los viernes para que el país no se entere. La coalición científica, y no digo que es una estrategia de la coalición, creo que es una estrategia desde la fortaleza, va a recomendar restricciones mayores alrededor de lo que está pasando en la pandemia. Vamos a hablar también de lo que contundentemente declara la Iglesia Católica a través de la Iglesia Episcopal y los obispos en Puerto Rico, que solamente uno quiere desobedecer la orden del Papa, del liderato de su institución religiosa, sobre el asunto de vincularse a pesar de que no tengan vacuna en los esfuerzos religiosos y en los ritos, en los servicios, en las misas, etc. Interesante la contundencia de esa expresión de la mayoría de los obispos en Puerto Rico. Vamos a hablar de la Carta de Derechos de la comunidad LGBTIQ y también de cuál es la importancia, según desde el punto de vista de la senadora Ana Irma Rivera Lacén y Rafael Bernabe, que son los que lo proponen, y lo que dice alguna facción del movimiento LGBTIQ en Puerto Rico en términos del cumplimiento de esa Carta de Derechos. Vayan a bonitaradio.net siempre. Compartan todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en bonitaradio.net y allí recibimos cheques o giros postales, PayPal o tarjetas de crédito en la aportación para continuar este proyecto. Vayan a la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter y Bonita Radio en Instagram. También recuerden que siempre nos auspicia Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa está con nosotros siempre, y la cooperativa de Vega Alta. Importante, no se olviden que las cooperativas son el único sistema financiero puertorriqueño. El dinero de las cooperativas es el dinero del pueblo de Puerto Rico.
para nada del gobierno de Puerto Rico. Recordemos eso siempre. Y los intereses son siempre permanecer ahí donde están los puertorriqueños, igualmente residentes del país, como lo hicieron en María. Los únicos que prestaron en medio del huracán María fueron las cooperativas. Por ahí está todo el mundo. Sandra García dice, está llena la agenda, llenísima. Rosana Peralta, buenos días, bonitos, Miami presente. Rosa Banch, saludos desde el oeste borincano. Rosa, cuídate, que el asunto en el oeste está difícil con las variantes del COVID-19. Dice Polo Quiles, tomemos en cuenta que el Papa Francisco, aparte de ser religioso, también es científico. Eso da más credibilidad a su posición sobre la vacuna. Tienes razón, Polo Quiles, y me parece importante que la iglesia en Puerto Rico haya dejado atrás lo que ha sido una persona bien vocal, bien parecido a las posturas de Rodríguez Bebe, fundamentalista católica, el obispo de Arecibo. Interesante, vamos a discutir eso en breve. Saludos, Rafael Torres, muy buenos días y compartido. Robert Baldwin y Yanni Moreno siempre están ahí. Saludos, Trujillano. Trujillano, Marisol Camacho, del mismo Trujillo de Tommy Rivera Chats, porque aquí hay otra gente de Trujillo que se distancian. Saludos, Marisol, y que estés muy bien. Nilda Cruz, Humacao presente, disfrutando de mi bella isla, dice Elba Sierra, y escuchando a Bonita Radio. Elba, tú no eres, tú no vives aquí, tú eres de la diáspora. Qué bueno que estás en el país. Por ahí está otra puertorriqueña en Estados Unidos, Ruby Mariela. No sé si va a venir porque está atendiendo a su familia. Me alegro que estén por ahí. Manuel Vargas desde Boston. Aquí bonitos, dice Neida Soto. Gracias, Eneida, siempre por estar. Saludos a la gente más bonita. Gracias. Egui Aguiar, Damaris Echevarría. Damaris, no te había visto y si te había visto, disculpa que no te había saludado. María Adorno, buenos días, ya compartí desde Connecticut. Muy bien. Somos guerreros, dice Polo Quiles, así es. Carlos Pérez, Brenda Reyes, Brenda, vamos a hablar un poquito de imagen ya mismo también. Adalberto Ramos, Rosa Ureña, como siempre todo el mundo por ahí. Sandra García, ya lo dije. Irisita, buenos días, nos debemos una llamada. Bueno, vamos a empezar con los números del COVID. Y cuando yo digo números, se trata de personas. Me parece insistir en el asunto de que estas son estadísticas que nos ponen en contexto correcto, sobre todo científico, de lo que está pasando con relación al COVID. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo en que estamos hablando de personas. El informe de COSACO, que ustedes saben que hace por lo menos 2 semanas lo estamos utilizando vis a vis, el informe del Departamento de Salud, establece que ayer, 3 días adicionales, que es lo que dice Salud, 746 personas arrojaron positivo, están confirmados como nuevos casos de COVID. 427 igualmente son probables. ¿Cómo estamos en términos de lo que está pasando en los hospitales? Fíjense las edades. Me gusta poner siempre lo que dice COSACO en términos de edades porque yo creo que también nos da una idea de cómo podría estar afectándose ese compartir sin distanciamiento, entre otros de los más jóvenes que están asistiendo a las escuelas a nivel presencial, tanto públicas como privadas. Fíjense que de la edad de 16 a 19 años está en 137 los que están en cuidado intensivo o intubados. Son 2 nada más. Ventiladores disponibles, 118 de 153. 137 son los positivos que están hospitalizados entre esas edades. 12 a 15, 93. De 5 a 9, 178. 78, perdón. El total de camas ocupadas también lo tienen ahí. Yo creo que está clarísimo por dónde anda el COVID en estos días. De 20 a 29, 732 personas hospitalizadas con COVID, 515. Total de camas intensivas, 452 versus 623. Entre esto sí que me llamó poderosamente la atención. Fíjense cómo ha subido
En el caso de Aguadilla, que sabemos que el oeste es una de las áreas más activas y de mayor tasa de incidencia de COVID en este momento. Arroyo también 12, Bayamón 38, como va subiendo en los municipios que se supone que tenían más o menos control. Claro, la zona metropolitana, incluida San Juan, Carolina y Bayamón, también es parte de ese aumento. Fíjense cómo en Carolina está en 54 personas hoy, positivos hoy. En términos de lo que dice el Departamento de Salud, ellos alegan que hay 386 casos confirmados, 311 casos probables. Siempre los números coinciden con COSACO en términos de los hospitalizados adultos, hospitalizados pediátricos 41, personas adultas en unidad de intensivo 109, pediátricos en unidad de intensivo 2. ¿Quiénes se han vacunado? Vamos directamente a esta gráfica, porque yo creo que es importante atenderla hoy sobre todo, que vamos a hablar de nuestra impresión de lo que pasó ayer entre un panel de 4 médicos versus un panel de 4 personas que hasta cierto punto son antivacunas. Me cuestiono una de ellas que sí está vacunada. ¿Quiénes se han vacunado? Personas aptas, 12 años o más, 2.2 millones de personas tienen al menos una dosis. Y las personas aptas, 12 años o más, con serie de vacunas completadas, esto quiere decir que tiene las dos, 1.9. La distribución de casos positivos por región sigue siendo la zona metropolitana y Mayagüez los que mayor tasa de incidencia tienen, no sin limitarnos y estableciendo lo que ya les dije en el caso de Bayamón, que tiene un aumento de un 11%, versus Carolina, Caguas y Carolina, que le siguen la zona metropolitana realmente incluye a Carolina. Es un 19% en la zona metropolitana. Y Bayamón, que es la diferencia, seguido de Caguas, que también les di ese número. Yo quisiera que fuéramos, después de atender lo que son las estadísticas, los números de personas contagiadas hoy, cuál es la realidad entre lo que se ha identificado es un repunte en medio de todas las variantes, pero específicamente la variante Delta. Ir a comentar, hacer análisis de lo que en efecto vi, no en vivo, lo vi en diferido, grabado, lo que ocurrió con un panel de médicos, entre los que estaba la doctora Antonia Coelho de Novelo, el doctor Fernando Cabanillas, un neumólogo y dos infectólogos que transitaron entre una primera parte y una segunda parte del programa. Primero, yo quiero establecer claramente, y es mi posición como periodista, a mí me parece que se le hace un servicio flaco al país incluir en este tipo de programas de entretenimiento, claro, partiendo de la premisa que son entretenimiento, me parece que hacen lo que quieren y hasta donde pueden para obtener rating. Y eso usted podrá no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero obviamente el análisis que se hace para traer este tipo de confrontación, desde la confrontación, no desde el diálogo ni la conversación, entre unos y otros, tiene que ver con el lugar donde se expone la información. No hay un criterio ahí periodístico, hay un criterio de producción que llama la atención de lo que en algún momento yo les he compartido, que Silvia Álvarez Curvelo dice que la única diferencia entre una muñeca
y este otro programa, es que acá quieren establecer que son más acepillados. El término es mío. El término es mío. Quiere decir que uno y otro se sirven del entretenimiento y no traen información que usted pueda consumir desde la tranquilidad y la mesura que supone tener más información para tener tomar decisiones informadas. En ese sentido, me parece que no le sirve para nada al país este tipo de confrontación, porque finalmente lo que ocurrió allí es que 4 personas que tenían información científica a duras penas pudieron trabajarla, exponerla, con 4 personas que no querían escuchar nada de lo que se les estaba planteando, que tenían una posición tan, decirlo de alguna manera, tan cuadrada, que ni siquiera pudieron argumentar aquello que yo creo que sí se logró, que fue descomponer, que estaban hablando sin fuentes de información. Y yo creo que específicamente en el caso de esta joven que no conozco, cuando trajo información de una página web que muy bien le estableció el doctor Fernando Cabanilla, que esa página, a esa página, a ese sistema, se puede incluir información sin verificación. Y yo voy a hacer una analogía aquí. Esto es como lo que pasa en el famoso Wikipedia. No es una fuente confiable porque Wikipedia es eso que usted accede y usted pone ahí lo que usted quiera poner. Usted dice que usted sabe cuál es el origen de la urbanización Roosevelt. Y usted hace una página que viva la urbanización Roosevelt y ahí pone, supuestamente, en una biblioteca virtual, lo que usted entiende es la génesis de la urbanización Roosevelt. Parte de usted, porque usted compró una casa allí y usted accedió a una información que le dieron los vecinos y usted la construye de acuerdo a eso. Exactamente pasa aparentemente en este otro portal. La joven no solamente trajo información, trajo hasta estadística, habló de los supuestos efectos secundarios que tiene la vacuna, todo a base de ese portal. Cuando eso ocurrió, Fernando Cabanilla, había que verle la cara a Fernando Cabanilla, quien estaba en un momento dado afectado por lo que estaba escuchando, y le dice, usted sabe que esa página fue la que dijo, una persona entró y dijo que se había convertido en Hulk, y así lo estableció la página. Eso nada más bastó para que entonces la discusión comenzara a irse a donde, coincido con Norma, quiere el productor, la productora, los productores, que se torne la discusión para obtener el rating, que es la discusión sin fundamento en el contenido que estaban planteando. ¿Qué fue lo que hizo esta joven? Y voy a empezar por ahí. Cuando fue confrontada con las palabras de la doctora Antonia Coelho de Novelo, dijo que la doctora no podía estar hablando, leyendo un papel. Yo me imagino que fue algo que le dijeron y ella así mismo lo planteó. Dice Nivia Rodríguez, y con razón, había un periodista, el varón que no se vacunó. Y vamos a hablar de eso ahora. Y me toca personalmente, pero sobre todo profesionalmente. Esta joven leyó entonces el papel diciendo que la doctora era la menos que podía hablar porque ella había sido desaforada. Vamos a empezar porque la doctora Coelho de Novelo no es abogada. Los únicos que están desaforados son los abogados. Y segundo, la doctora Coelho de Novelo en efecto tuvo un asunto legal
que es convicta de un delito relacionado con la administración del programa de salud en la ciudad de Nueva York. Allí estaba sentada como salubrista. Y yo soy de las que he establecido que en efecto es historia y es un hecho. Esa es la convicción que tuvo la doctora Coelho de Novelo relacionada con su trabajo cuando dirigía el Departamento de Salud en la ciudad de Nueva York. Pero allí no estaba como otra cosa que no fuera salubrista. No estaba hablando de la administración. Si el Departamento de Salud administró bien el programa Medicare, que de hecho fue el programa en que la ciudad de Nueva York, en términos de los fiscales del Departamento de Justicia, trajeron la información y probaron lo que había hecho la doctora Coelho. Entonces ahí empieza a tornarse en este asunto personal, destruir al mensajero, equivocados en la estrategia, las personas que fueron allí a argumentar sin documentación, que es el problema principal que tuvieron, sin fundamento. Una enfermera graduada que no pudo apegarse a otra cosa que no fuera lo que ella entiende son nuevas posibilidades, bastante parecidas a las vacunas. En una dijo, y yo dije, pero ven acá, ya no está diciendo que la vacuna no. Entonces, esa manía de no quererse ver como antivacunas cuando le han promulgado al mundo, en el caso de Puerto Rico, que ellos no están de acuerdo con la vacuna, de los 4, solamente una está vacunada, que nunca entendí cómo es que se sentó allí. Nunca entendí además. No, los cargos no fueron por malpractice. Los cargos fueron, perdón, Alexa Paola, no sé si me preguntas a mí, pero te digo, los cargos no fueron por malpractice, fue por mal utilización de fondos relacionados, porque aparentemente, y de hecho hay una convicción, así que así lo probó la fiscalía. De hecho, ya llegó a un acuerdo con la fiscalía. Utilizó empleados para asuntos personales cuando realmente eran fondos del Medicare en este caso, y no los podía utilizar. O sea, por eso digo que no tiene nada que ver con su función como salubrista. Tiene que ver con su función como dirigente de un departamento. Igualmente, lo que quiero establecer es que no estaba allí como administradora. Entonces, exacto, sí, era utilización personal, incluso el chofer y toda la cosa. Fue un esquema de corrupción administrativa, exacto. Entonces, para mí lo peor es que esta persona que alega ser esta profesional que maneja los asuntos de información, y ella está cuestionando que aquí no hay información y que la gente no tiene información y no se le da. Pero lo peor de todo es que está diciendo que hay una mala utilización de las estadísticas o de los datos por parte de los médicos y las médicas y por parte del Departamento de Salud. Es posible. Nosotros no vamos a poner una mano en el fuego por un Departamento de Salud que sabemos cómo ha venido manejando el asunto. Mire, y yo creo que fue la mejor contestación que le pudo dar la doctora Coelho de Novelo. En este momento, eso es nada para lo que hay que hacer, que es tomar las medidas para que la población deje de estar contagiándose. Y que si se contagian, porque sabemos que la vacuna no es la panacea en términos de si usted se contagia o no, que las posibilidades de vivir sean mayores que las de morir. Y en ese sentido, ninguno trajo información. No trajeron datos. No los confrontaron con, mire, esto es lo que está pasando. Y por último, sí, Saraí Guadalupe, la doctora Coelho se desafó que no tienen tiempo para recoger datos. Ojo, yo no creo que se le zafó. Yo creo que lo dice porque es una realidad. En medio de una pandemia, yo le voy a pedir al doctor que está en emergencia, que está recibiendo 40 pacientes cada 6 horas, que se siente a qué.
La prioridad de ese médico, de esa médica, es atender a esos pacientes. Y ahí es donde me pareció que nadie tuvo la tranquilidad porque el espacio, porque la producción, porque el escenario no lo propone, porque es vamos a pelear. Y por último, y tengo que decir que me da mucha pena, hasta cierto punto vergüenza ajena, lo que se propone como un periodista que se sienta en un grupo de personas que tienen una posición en contra de la obligatoriedad de la vacuna, por un lado, sin información, sin argumentos, sin fundamento. Yo no tengo pena ni vergüenza ajena porque Jesús, a quien conozco muy bien desde el punto de vista profesional, haya tenido una posición diferente a la mía. Eso no es lo que me mueve a conversar sobre eso. Pero sí que nosotros nos hemos matado y nos matamos todos los días por decir que lo demás es entretenimiento, que no hay datos, que no hay información para confrontar, que no hay evidencia de nada, que lo que quieren es ponerlos a pelear. Y que se siente un periodista allí a decir que la gente muere más por influenza que por COVID. Y que tenga que venir un doctor como Fernando Cabanilla y otro médico, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es el segundo infectólogo, a decirle disparatero. Sí, eso me duele. Pero realmente eso fue lo que ocurrió. ¿Dónde estaba la evidencia? Si usted se va a sentar como periodista, usted tiene que sentarse allí con evidencia, porque lo demás es ser un fundamentalista más o ser parte del escenario del entretenimiento. Y ahí es donde realmente nos colgamos. Ahí es donde no podemos decir, caramba, el colega piensa distinto a mí, pero tiene fundamentos. No tenía ninguno. Y eso, en prime time, es terrible. Como dijo Nivia, allí había un periodista, pero no trajo información. Y todos están comentando. Y realmente yo no quería necesariamente entrar en esto, pero no hay manera de entrar en un momento en que estamos donde estamos con relación al COVID. Yo no sé qué es lo que no entienden de que la pandemia es una emergencia de salud pública. Yo le respeto el derecho a usted que usted decida que en tiempos regulares no se quiere vacunar por la influenza. Pero este no es el tiempo regular. Este no es el tiempo normal, como lo conocíamos antes. Este no es cada año que la gente se vacunaba o no se vacunaba en medio del periodo supuestamente mayor de contagio, que era Navidad. Este es el tiempo de 24/7. Este es el tiempo en que la gente se está muriendo y se está contagiando porque usted fue a la farmacia y se quitó la mascarilla porque se iba a tomar el medicamento y es posible que se contagie ahí. Y si usted no tiene la vacuna, va a seguir repitiendo si es asintomático, va a seguir saliendo. A mí nadie me diga que se quedan en la casa. No. Sorry, no me lo creo. Y va a seguir, repite los yudillos. Por eso estamos donde estamos hoy. Que definitivamente no debe ser solamente la inoculación. Ahora vamos a eso. Yo insisto en que además de la vacuna, aquí tiene que haber unas restricciones, o por lo menos que los científicos nos digan hasta dónde podemos llegar. Y de la experiencia que tenemos en este año y medio, no me da la impresión que sea menos, que no sea restringir unas áreas y unos movimientos que están colocando a la gente en riesgo, porque hay una gran población que no se ha vacunado. El mismo periodista que dijo que el FBI llegó al Vaticano para arrestar al Papa por los casos de pedofilia. Increíblemente. Sí. Es el mismo periodista, Yanni Moreno. ¿Dónde trabajará esa enfermera? No lo sé.
Exacto, yo no tengo idea de cómo me contagié, dice Elsa Gómez. ¿Qué tiempo se necesita para sacar una vacuna? William Acevedo. No sé, saludos, no te había visto. No sé de qué estás hablándome, si es que estás partiendo de la premisa de que esta vacuna se hizo rápidamente, se produjo rápidamente. Lo hemos hablado a la saciedad, te voy a contestar breve. Busca toda la información de fuentes científicas fiables de que esta vacuna, el mecanismo que se utiliza, la tecnología incluso que se utilizó, lleva por lo menos 40 años manejando la investigación para llegar a donde llegaron. Si no hubieran pasado esos 40 años, créeme, todavía no tuviéramos vacuna. Y la información está disponible. Y te voy a dar un link. Busca la madre de la vacuna y así mismo te va a salir toda la información de una científica. No es ucraniana, siempre entiendo que es, bueno, se me olvida, es de Europa del Este, que vive en Estados Unidos hace por lo menos 15 años, que es la que con un estadounidense iniciaron hace 40 años esas estrategias. Hay dos científicas londinenses de Inglaterra que también son parte con la de AstraZeneca. Estos otros dos son BioNTech y Pfizer. Bueno, húngara, gracias, Kren. Siempre se me olvida. Es húngara, es de Hungría. Y es bien interesante, la historia es bien interesante y está ahí. Bueno, y sigo con el asunto del COVID. Porque ayer hubo una vista pública que iba a establecer qué fue lo que pasó en el Departamento de Salud, por ejemplo, cuando el sistema de rastreo comunitario se vino abajo y era dirigido por Fabiola Cruz López. La historia está ahí, todo lo que pasó relacionado a la salida de Fabiola, que al día de hoy no está claro, porque dijeron que iban a investigar y nunca pasó nada. El Departamento de Salud desmanteló el sistema de rastreo comunitario, lo llevó entonces directamente a todas las áreas donde está llevó todo ese esfuerzo supuestamente al Departamento de Epidemiología, lo centralizó allí. Hubo primero una epidemióloga que es de carrera, aunque está por contrato. No nunca entiendo las cosas en el Departamento de Salud con relación a la manera en que se administra. Pero hubo muchos movimientos que sacaron a por lo menos 3 jóvenes. Uno de esos jóvenes también fue Danilo Pérez. Danilo, que lo hemos entrevistado acá, que es el director ejecutivo de COSACO. Y ayer hubo una vista pública donde por lo menos Fabiola compartió en la vista con el, perdón, a través virtual, porque aparentemente por razones de estudio no podía participar. Danilo Pérez participó y también participó Wilmary de Jesús Álvarez, quien fue demógrafa en el sistema y una demógrafa que en un momento dado salió también y era la que hacía todo lo relacionado a los informes de las escuelas. Ellos fueron a esta vista pública y plantearon, por ejemplo, no divulgar estadísticas, publicar nuevos parámetros sin discusión previa y eliminar la rendición de cuentas establecida como base principal de este proceso fue lo que causó mi salida y la de mi equipo de trabajo en el Departamento de Salud. O sea, lo que nosotros hemos venido diciendo desde el día 1, que el Departamento de Salud tenía serios problemas con la divulgación de estadísticas, etcétera. Una demógrafa que inició el proyecto junto con Fabiola Cruz y todos los demás epidemiólogos municipales está diciendo, eso fue lo que provocó que yo me tuviera que ir. Fabiola participó, como les dije, a nivel virtual y dijo que
lo que buscamos es un poco visibilizar la situación y que haya un proceso de transparencia. Esta no fue Fabiola, perdón, fue Wilmary de Jesús Álvarez. En cuanto a la publicación de los datos, dice que fue erróneo la decisión del departamento de reanudar medidas de educación presencial. Y cita, hubo recomendaciones que no se cumplieron y que fueron cambiadas. Sí, hubo reservas en algunas áreas de la apertura escolar. Es decir, lo que está pasando hoy con relación a la aglomeración de estudiantes, a que los estudiantes de 6 pies se bajara a 3 pies la distancia en el salón de clase. Y ustedes me dicen si aquí hay 3 pies. Eso fue consultado y hubo más que resistencia. Hubo reservas en algunas áreas. Dijo que en el sector educativo, el sistema de vigilancia producía 22 informes diarios. Gente, ustedes saben lo que es 22 informes diarios. Al día de hoy no se produce uno. Con información de cada región, municipios, cantidad de contagios e identificación de escuelas. Esto se detuvo desde abril. ¿Desde cuándo nosotros estamos diciendo que aquí hay un cambio fundamental? Fabiola Cruz López renunció en febrero. Yo estoy segura que renunció por los problemas que tuvo allí. Y eso, hoy, el Departamento de Salud, ni siquiera el gobernador de Puerto Rico lo dicen. ¿Por qué? Y ahora vamos al por qué. Tenemos que ser transparentes y devolverle la confianza al país. Hay desinformación generalizada, dijo Danilo Pérez. Al inicio de la vista pública, el representante nuevo progresista Juan Oscar Morales trató de impugnar el testimonio de Pérez Rivera, alegando que el analista, quien era analista del sistema y el actual director de COSACO, la Coalición de Salud de Puerto Rico, está siendo investigado por el Departamento de Justicia. Yo voy a ir a eso totalmente. Tenemos citada a una persona que ha sido referida a justicia por unas irregularidades que son serias. Posibles violaciones a las leyes de ética, al Código Penal y a la ley IPA, por información de pacientes que está en manos de donde no tiene que estar. Cualquier cosa que se ventile aquí pudiera dañar o chocar esa investigación que ha comenzado justicia. Le dijo Danilo Pérez, no he sido notificado de ninguna querella. Me crea mucha suspicacia. Después que todos estos hechos se dan, surge este referido, dijo el representante Jesús Manuel Ortiz. Y yo voy a ir directamente, para empezar, estoy de acuerdo con el representante Jesús Manuel Ortiz. Súper suspicaz. Dice Caribe May, una soberana irresponsabilidad abrir escuelas cuando la mayor parte de los jóvenes y las niñas no se han vacunado. Encima de eso, llenando los salones de estudiantes. Esto raya en el genocidio de la gente desposeída del país. A mí no solamente me crea suspicacia, sino que hay una contestación para Juan Oscar Morales, que yo creo que la debemos traer sobre la base de sus mismas intervenciones en el departamento, en la legislatura de Puerto Rico. Juan Oscar Morales le alega que todo lo que diga Danilo Pérez allí puede chocar con una investigación del Departamento de Justicia, porque él ha sido referido al Departamento de Justicia. Lo más interesante es que este es el mismo Juan Oscar Morales, que en marzo del 2020, porque no le quedó de otra, tuvo que sentar en una vista pública a funcionarios del Departamento de Salud, entre otros, personas que participaban con él en actividades políticas del Partido Nuevo Progresista, porque todos eran PNP. Allí no había un solo popular ni un independentista, porque sabemos que el Partido Nuevo Progresista llega al poder y limpia la casa, y si no es PNP no trabaja. Y los demás, mire, contra la pared a un escritorio.
Juan Oscar Morales entrevistó a Concepción Quiñones del Olgo, que estaba no solamente referida al Departamento de Justicia por la gobernadora entonces sucesoral, Wanda Vázquez Garcet, que estaba cuestionada por la misma gobernadora sucesoral. Llevó a esas vistas públicas a Mabel Cabeza. Todas las personas que llevó allí estaban siendo referidas al Departamento de Justicia. ¿Y cómo es que dice ahora Juan Oscar Morales que lo que diga Danilo Pérez, que a nadie le ha dicho que ha sido referido? Porque a mí me llama la atención que por qué no le leyó las advertencias. No tiene capacidad legal necesariamente, pero estamos en un cuerpo político como la legislatura de Puerto Rico. Allí también la gente, si no cumple con lo que dice, hace un juramento y usted le tiene que advertir que todo lo que diga allí tiene que ser la verdad. ¿Por qué no le hizo las advertencias que le hizo a Mabel Cabeza? Mira, cuidado, no te vayas a perjurar. Recuerda que esto va a ir para el FEI. Recuerda que esto está en justicia. ¿Qué sucedió con esos referidos? Eso quisiéramos saber, Ricardo Marrero. Porque el secretario del Departamento de Justicia, que parece que caí en la estrategia del gobierno central de no darle información a los periodistas que preguntamos lo que tenemos que preguntar, no me contestan llamadas para las diferentes entrevistas que queremos con el secretario, con la fiscal general, etc. Yo creo que la mejor contestación para Juan Oscar Morales es ¿por qué tienen que ser tan politiqueros y entrar ahora a decir que este joven está siendo investigado en el Departamento de Justicia porque supuestamente se llevó información privilegiada, cosa que negó Danilo Pérez? De eso es que estamos hablando. Pero ese es el contexto correcto de la intervención de Juan Oscar Morales. Usted es el mismo PNP, que también se le cuestiona que haya ganado el escaño allí en el, si no me equivoco, es el precinto 5 de San Juan. El mismo que ahora aduce que hay que cuestionar lo que diga Danilo Pérez porque él está siendo investigado. Mire, hay que cuestionar lo que diga Carlos Johnny Méndez porque en muchas ocasiones se ha cogido en pifia y todavía nadie lo ha investigado. Hay que cuestionar lo que su compañera de legislatura, su compañera de partido se sentó en esas vistas y no le dijo al país que su sobrina trabajaba en el Departamento de Salud. ¿Cuántas veces usted le cuestionó eso a María Milagros Tata Charbonnier, que después en agosto del 2020 supimos que estaba siendo investigada por los federales y la historia está ahí? Hay que cuestionar lo que dijera en un momento dado Ricardo Rosselló Nevares, que todavía no sabemos si justicia en algún momento lo investigó, pero sabemos todo lo que ha trascendido a partir de todos los casos de corrupción de la administración de gobierno en que ustedes participaron entre el 2017 y el 2020. Así las cosas. Dice Mariel Rodríguez Caloca, en este gobierno hay que cuestionarlo todo. Es increíble. Vamos a lo que me parece importante y que va a atravesar la Carta de Derechos, el tema de la Carta de Derechos de la comunidad LGBTIQ. Y es lo que decidió los diferentes obispos de la Iglesia Católica, incluidos los que están en la Iglesia Episcopal, que establecen que el asunto de pedir una posición, una exención para vacunarse por razones religiosas, no hay fuerza moral para establecerlo. Porque me parece urgente llamar la atención de esto en este momento. Porque nosotros sabemos que aquí hay un fundamentalismo religioso incluido
el de la Iglesia Católica, en este caso personificado por el obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, que ha dicho que va a firmar la petición de exención por razones religiosas que le traigan sus feligreses allí en Arecibo. En nuestra diócesis de Arecibo, si para hacer valer la objeción de conciencia fuese legítimamente requerida la firma de un ministro ordenado, los sacerdotes y diáconos pertenecientes permanentes que libremente estén dispuestos a firmarla al feligrés católico que con la conciencia bien formada así lo pida, pueden hacerlo o referirlo al obispado del Arecibo. Es interesante que este obispo esté desobedeciendo las órdenes de su institución. Me llama la atención que lo haga a sabiendas de que incluso el Papa Francisco ha dicho todo lo contrario. Pero lo más importante, 6 de los 7 obispos que componen la conferencia episcopal, con excepción del de Arecibo, basaron la decisión en que no hay fundamento moral de la Iglesia para rechazar la vacunación. Aunque los fieles son responsables de sus propias acciones, cortésmente debemos clarificarles que no pueden usar de fundamento las enseñanzas morales de la Iglesia Católica, todos son católicos, para rechazar las vacunas. No se autoriza que sacerdotes, diáconos o agentes de la Iglesia comparezcan ante un notario para declarar bajo juramento que hay razones religiosas para no vacunarse. ¿Cómo contrasta esto con lo que le dijo hace 7 días el obispo de Arecibo a su gente? Se lo dijo al país porque él hizo un comunicado de prensa y todo el mundo lo cubrió. Dice Norma Rodríguez que escuché a Joan Rodríguez Bebe, no vive bajo los fundamentos religiosos que promulga que los demás vivamos. Es divorciada y quien cría a sus hijos sin la figura paterna. No, espérate, no entiendo, Norma, no entiendo. O sea que Joan Rodríguez Bebe dijo, no entiendo nada. La iglesia es como un ejército, el obispo se debe a sus superiores y le deben doblar el brazo ya. Bueno, es una institución, recordemos que hay un estado que se conoce como el Estado del Vaticano en Roma. Y de ahí bajan todas las órdenes. Ayer vi que un sector religioso estaba militante contra el gobierno. Sí, definitivamente. Si la coge los Opus Dei se joroba. Ya la conferencia episcopal de la IC le dio un tapaboca al obispo de Arecibo. ¿Ese es el obispo de Rodríguez Bebe? No sé. Yo creo que no, porque, bueno, me parece que militan en lo mismo. Y lo que quiero traer, antes de que se me acabe el tiempo, es que recordemos que ahí hay unas facciones, ¿verdad? Y Rodríguez Bebe, insisto, católica fundamentalista, quizás muy pana del obispo de Arecibo, no olvidemos que fue la asesora legal, porque ya no puede ser abogada licenciada de ninguno de ellos, porque nunca ha cogido la reválida, que salió en defensa de aquellos que estaban siendo acusados de pedofilia precisamente en la jurisdicción de Arecibo. Y que este obispo, Fernández Torres, ha estado, mire, todo el tiempo apoyando. Eso es importante establecerlo. Así es que el obispo Fernández Torres y Rodríguez Bebe, de un pájaro, las dos garras. Pero ¿por qué es importante también contextualizar hoy el asunto de lo que tiene que ver con la Carta de Derechos que promueven tanto la licenciada Anaíma Rivera Lacén como Rafael Bernabe en el Senado de Puerto Rico? Porque fíjense que ayer fue esa vista. Ahí vienen y Rodríguez Bebe no se apareció. ¿Ayer qué le pasó? ¿Qué pasó? Pues ya no es tan vocal en contra de... Dos cosas pueden haber pasado. O estaba cogiendo el tallercito con Agustín Laje, que me dicen que está en Puerto Rico. Bien de bajo perfil. Dicen que ha ido a 2 actividades. Me encantaría saber si las 2 actividades, cobrando y para quién es el dinero. Y segundo, Rodríguez Bebe no ha querido comparecer públicamente a la legislatura porque ella sabe que tiene un inmenso problema de fondo.
después de haber metido las patas como las metió en el fin de semana pasado, con toda la información referente a la controversia de la participación de un comediante en una actividad. No sé, Caribe May, no sé si ella es del área de Arecibo, honestamente. En una actividad en el Departamento de Educación. Adiós, pero ¿y qué pasó? Ella no estaba tan presta a decir que la tergiversaron. Pues vaya a la legislatura de Puerto Rico, allí siempre hay periodistas, o a veces hay periodistas, sobre todo cubriendo este tipo de asuntos que es de mucha trascendencia, sobre todo para los medios tradicionales que están cubriendo todo lo relacionado con lo que está pasando con la vacunación, con la comunidad LGBTIQ. La Carta de Derechos habría sido una oportunidad increíble para que la senadora, la abogada Rodríguez Bebe, estudió Derecho, no tiene licencia, no cogió la reválida, le aclarará al país eso que ella dice que no dijo. En esta pieza legislativa, ¿qué es lo que está buscando? Establecer un mecanismo de alguna manera que pueda suponer que las diferentes instituciones no puedan discriminar por razón de género contra la comunidad LGBTIQ. Esa legislación entienden que es necesaria en momentos en que el país se enfrenta a mentalidades como la de Lizy Burgos, Joan Rodríguez Bebe, que están clarísimas hablando en contra de la comunidad LGBTIQ, aunque se esté hablando de sopón por el aguacero. Y dice la licenciada Rivera Lacén y el senador Benave que en este momento es más que importante traerlo. Pedro Julio Serrano, que es un activista de la comunidad LGBTIQ, ha planteado que hay que enmendar esa Carta de Derechos para que establezca una multa en el caso de que se logre probar que hay instituciones, personas que están atentando contra la comunidad exclusivamente por razón de su género. Vamos a esperar que nos hagan llegar la propuesta para evaluarla, porque Pedro Julio está, entre otros, planteando una penalidad de hasta $5,000 a aquellos que violenten esa Carta de Derechos, una multa. Y la licenciada Rivera Lacén no adelantó criterio, pero dijo que iba a estar asumiendo la discusión de ese asunto cuando le llegaran las enmiendas. ¿Quiénes fueron ayer a manejar el apoyo a esta Carta de Derechos? La American Civil Liberties Union, la ACLU, otras organizaciones como Proyecto Matria, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad CABE, el Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, organizaciones como Waves Ahead, True Self, Puerto Rico para Todos, etc. Importante, sobre todo en un momento, y estoy totalmente de acuerdo con la licenciada, en que está más que difícil atender el asunto de el discrimen y los discursos de odio. Alguien me decía el otro día, no hay manera de establecer que el discurso de la licenciada, la senadora Rodríguez Bebe fue de odio. El problema es que tergiversar, manipular, traer por los pelos, sobre todo manipular información, no solamente incita al odio, es en sí mismo un discurso de odio. Y parece que nos fuimos, pero bueno, estamos en lo último. Recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en bonitasradio.net.
ya lo dije, pueden hacerlo a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Recuerden, P.O. Box 19400. Siempre estamos en Bonita-Radio, en Twitter, Bonita Radio, en Instagram, iVoox, iTunes y Spotify. Siempre los programas tipo podcast. Y gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, a la cooperativa de Vega Alta. Estamos con ustedes siempre. Éxito. Nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta entonces.